día, bueno, hoy, 14 de mayo, estaría cumpliendo 106 años, una leyenda de la música, como lo anticipábamos hoy en el comienzo del programa, el querido y tan conocido como La Voz, Frank Sinatra, que había nacido, perdón, error, me agarro la cabeza. Cambio, referee. Cambio, vamos de nuevo, poneme el cierre de la música, Marcelo. Y bueno, ahí está. Bueno, volvemos entonces, escuchamos. Error, no, desconcentración. Porque un 14 de mayo, un día como hoy, se conmemora el fallecimiento de Frank Sinatra. El hombre que, bueno, tendría 105 años porque recién cumple el 12 de diciembre. Así es, falleció un 14 de mayo de 1998 Francis Albert Sinatra, conocido por supuesto como Frank Sinatra y considerado una de las voces más importantes de la historia de la música, ¿no es cierto? Sí, tal cual, ¿no? Por eso era conocido como La Voz Frank Sinatra. Pero hoy les voy a contar algo que se ha hablado mucho de las relaciones que tuvo Frank Sinatra con la mafia en Estados Unidos, específicamente la mafia de Nueva York, ¿no? Donde él fue un símbolo. Y bueno, muchos dicen que inclusive el propio Frank Sinatra tenía un poco de tinte mafioso, que arreglaba algunos asuntos a punta de pistola inclusive y todo, pero bueno, eso nunca se ha llegado a confirmar. Lo que sí se sabe es que ha tenido sí vínculos de, por lo menos, de contacto social con miembros poderosos de las mafias, aunque nunca se lo ha relacionado directamente, nunca se lo ha podido relacionar si estuvo involucrado o no en diversos crímenes. Sí, exactamente, ¿no? Utilizando ahí su poder para limpiar las pruebas, como se dice ahí, que no quede ningún cabo suelto, entonces tapaba todo muy bien. El bueno de Frank Sinatra, que era una época bastante turbia, la de Nueva York en aquellos años, en donde él más que nada se terminó destacando, y no extraña mucho, ¿no?, que artistas de esta talla hayan tenido en algún momento algún acercamiento con figuras del crimen organizado. Sí, pero además yo creo que es inevitable, ¿no? Recuerdo mucho una historia de, si no me equivoco, era... ahora no recuerdo bien si era Chespirito o Kiko, relacionado con... Chespirito, justamente con el patrón, digamos, que justamente se acercó para que le haga un evento para el hijo, el cumpleaños del hijo, algo así era la historia. Y la verdad que es inevitable, digamos, que vos te animás a decirle, claro, vos te animás a decirle que no me interesa eso. No. Claro, primero te llega la primera oferta, que es el maletín lleno de plata, y después ya te hacen la oferta que no puedes rechazar. Exactamente, justamente de eso iba a hablar, porque el personaje, bueno, Sinatra, sirvió de inspiración dicen que sirvió de inspiración para el personaje de Johnny Fontane en la serie El Padrino, la novela, primero por supuesto la novela escrita por Mario Puzo y después la película llevada al cine por Francis Ford Coppola. Y bueno, recordamos esa escena en el casamiento de la hija de Vito Corleone, de Don Vito, en la que Fontana aparece, da un show, digamos, saluda a sus fans. Y después va y entra a pedirle un favor al padrino, a pedirle que apriete a un director para que lo incluya en una película, ¿no es cierto? Y de hecho esto lleva a una escena más memorables de la película, que es el director despertando en su cama con la cabeza de su querido caballo, ¿no? Con la cabeza de caballo y cercenada en medio de la cama. Bueno, sí, como dice César, dicen que Mario Puzo se inspiró un poco en la vida de Frank Sinatra para eso, pero bueno, para empezar un poco con la historia, fíjate, alguno de los amigos que tenía Frank Sinatra, por ejemplo, Joseph Fischetti, era el sobrino nada más y nada menos que de Al Capone, y era el jefe de la mafia de Miami. También otro con los que él tenía relación era Lucky Luciano, un mafioso que estaba exiliado en Cuba y al que visitó en varias oportunidades allá en Cuba. Es más, brindó espectáculos y todos, y después lo terminó visitando también en los últimos días del mafioso en Italia. Otro fue Sam Giancana, que controlaba
todo lo que era el juego y la mafia en Chicago, o sea que tuvo contacto con muchísima gente de la mafia. Y dicen que la mafia, esto también es todo una leyenda si se quiere, pero dicen que la mafia ayudó mucho en el camino a la fama del artista, porque por ejemplo en el 52 él quería participar en el papel que había dejado vacante Eli Wallach en la película De aquí a la eternidad, pero el productor de dicha película se negó porque consideraba que no tenía el nivel para interpretar a dicho actor, porque en esas épocas, en los años 50, estaba en una especie de declive de su carrera Frank Sinatra, después de lo que fue el comienzo en los años 30, en los años 40, estaba como empezando a caer su carrera y bueno, el productor dijo que no estaba al nivel de interpretar ese papel en esa película. Pero al rato el productor dice que recibió una llamada de un tal Blue Eyes, ojos azules, un sicario del propio Lucky Luciano, donde le insinuaba lo bien que trabajaba Sinatra. Dice que le contó lo que trabajaba muy bien, y bueno, inmediatamente después de eso le dieron el papel, y no sé si casualidad o no, pero Sinatra terminó ganando un Oscar por esa película como mejor actor de reparto, y la película se llevó 8 Oscars también ese año. Por otro lado, también dicen que Sinatra tenía malos tratos, inclusive de violencia, con sus esposas, Nancy Barbato, Ava Gardner, Mia Farrow o Bárbara Marx, pero que también fueron silenciados, que la prensa nunca habló de eso, porque dice que siempre los sicarios de Lucky Luciano amenazaban a los periodistas para cortar la lengua, no sé si se quiere, de que no publiquen nada de estas cosas, y por eso fue que siempre... nunca se terminó de salir los rumores acerca de estos malos tratos que tenía el artista con sus mujeres. Y como contaba César, ¿no?, la anécdota de Mario Puzo en El Padrino, cuando Johnny Fontaine le va a pedir un favor después de cantar en el casamiento de la hija de Don Corleone, dice que efectivamente Sinatra tocó en el casamiento de la hija de un mafioso, y que fue justamente Lucky Luciano quien después lo terminó convenciendo al productor, ¿no?, de que lo contrate a Frank Sinatra para actuar en dicha película, que ya se sabía que iba a ser una película importante, y por eso él tenía las firmes intenciones de participar para poder de alguna que otra forma relanzar su carrera. Y bueno, también por ejemplo Nancy Barbato, que fue la primer mujer de Frank Sinatra, era la prima de uno de los secuaces de Willie Moretti, que era otro de los mafiosos que manejaban la mafia de Nueva York. O sea, estaba totalmente relacionado por todos lados, tenía relación con la mafia por todos lados. Y bueno, inclusive hay una historia que se sabe, ¿no?, la amistad que tenía Sinatra con Kennedy, el presidente. Es más, Sinatra lo ayudó a llegar a la presidencia, actuó en shows inclusive, en donde Kennedy hacía su campaña para ganarle a Richard Nixon. Y por ejemplo, tenía relación con Sam Giancana, que era el que controlaba la mafia de Chicago, que además tenía también mucho poder en lo que era la minería en Estados Unidos, en el sindicato de la minería, y con eso le ayudó a ganar múltiples votos a Kennedy para llegar a la presidencia. Pero ¿qué pasó? Una vez que llegó Kennedy a la presidencia, recordemos que lo pone a su hermano como fiscal general de la nación, para perseguir justamente a estas mafias, cosa que, por ejemplo, en el Irlandés, la película, se ve bien retratado, cómo lo ayudan a llegar a Kennedy. Después como que les tiene una trampa, por así decirlo, les da la espalda, no reconoció estos favores, y ahí es que todas las mafias medio que se enojan. Inclusive el propio Giancana, que era muy poderoso, un mafioso poderoso, dicen que podría estar involucrado con la muerte de Kennedy, e inclusive dice que quería matarlo al propio Sinatra, pero dice: no lo voy a matar, le voy a cortar las cuerdas vocales. Quería hacerle una tortura, que viva sin cuerdas vocales. Y la leyenda cuenta que Giancana se puso a tomar un whisky, y un compañero, un amigo, puso un disco de la canción That's Life del propio Frank Sinatra, y en teoría con un whisky al lado, dice que se emocionó tanto de escuchar esa voz, esa canción, esa interpretación, que dijo: no le puedo quitar esto al mundo, esta belleza no se la puedo sacar. Así que
En la leyenda dice que por eso se salvó Frank Sinatra de caer en las manos de la mafia, de terminar así su vida. Me vas a acordar el capítulo de Los Simpsons cuando Homero era el doble de Krusty, entonces aparece el capo de la mafia que venía a matarlo a Krusty, que debía, y dice, no te puedo matar si vos me haces reír. Un poco de la historia que traigo de Frank Sinatra es un poco más buena onda a comparación de todo esto relacionado con Gangster y gente que le quiso cortar las cuerdas vocales, que lo quiso liquidar y demás. Recordemos que Sinatra llegó a la Argentina por primera vez el 5 de agosto de 1981 para dar un concierto en varios lugares, ¿no? ¿De la mano de Palito Ortega? Claro, la mano de Palito Ortega. Primero fueron cena y show en el Salón Libertador del Hotel Sheraton y cerró su mini gira por la Argentina el 9 y el 10 en el Estadio Luna Park. Evento donde el productor, el cantante Palito Ortega, cumplió ese sueño personal, aunque significó un gran fracaso económico para él, y el propio Sinatra lo ayudó a remontar esa difícil situación. Otra cuestión sobre Sinatra que siempre me acuerdo cuando dicen Sinatra, yo que soy medio futbolero, es que Alcides Gilla, el hombre, el autor del gol clave en el Maracanazo, siempre dice una frase. Siempre que sale en televisión vende humo con la misma frase, y tiene con qué, ¿no? Sabe lo que pesa la que tiene, lo que hay que saber, cuánto pesa la que pesa. Dice, solo 3 personas silenciaron el Maracaná, el Papa, Sinatra y yo, un grande Alcides Gilla. Y por último, para cerrar mi participación con respecto a Sinatra, es que en la última semana ha sido tendencia en Twitter porque en la serie de Luis Miguel se cuenta cuando hicieron una colaboración entre Sinatra y Luis Miguel. Sinatra ya a mediados del año de la década del 90, él sacó un álbum con duetos, sacó lo mismo que está haciendo Calamaro ahora, bueno, lo hizo Sinatra en su momento. Pero de menos nivel, lo que hizo Sinatra. Claro. Sus mejores hits, los más emblemáticos, cantado a dúo con, él quiso con las mejores voces, y él quería un artista latino, bueno, lo llevó a Luis Miguel, se cuenta la historia. Y en la caracterización de Sinatra en la serie se lo ve a un Sinatra, obviamente, ¿no? Bastante entrado en años, bastante pesuti, ¿no? Este tipo es un gángster, ese Sinatra que estamos viendo, así que bueno, ahí como que aprovechó Luis Miguel, que es la idea creativa detrás del guión de esa serie, y lo metió ahí como un pesuti a Sinatra. Y bueno, ahí dan esa colaboración. Con el tiempo, Sinatra después iba a declarar que una de las mejores voces que escuchó en su vida fue la de Luis Miguel. No es para nada menos, ¿no? Ese gran elogio viniendo por parte del propio Sinatra. En la versión original de ese CD de duetos no salió el dúo con Luis Miguel, por una cuestión allí de marketing. Ahí como que se enojaron un poquito la gente de Luis Miguel, de Sinatra con la de Luis Miguel. Pero sí salió 20 años después en el CD aniversario de ese dueto, en una versión extendida donde salieron todos los duetos que no habían salido en el original. Así que actualmente se puede disfrutar, para aquel curioso, ir a escuchar lo que fue la canción a dúo que hicieron Sinatra de una vieja canción suya, una reversión que hizo junto con Luis Miguel. Sí, y bueno, la historia que yo quería traer sobre Sinatra lo cruza con otro gigante de la música que como es Elvis Presley, porque aquellos que lo conozcan mejor, la vida de el rey del rock and roll, van a saber que ya cuando era consagrado, ya era conocido de hecho como el rey, fue a hacer servicio militar. Fue el 24 de marzo de 1958 específicamente, ingresa a las Fuerzas Armadas a cumplir su servicio, el cual termina 2 años después, 5 de marzo de 1960. Aunque, continuaría ligado oficialmente al menos a la fuerza hasta el 64. Específicamente fue a las Fuerzas Aéreas. Hay muchas historias de Elvis en las Fuerzas Armadas. De hecho, por supuesto, entretenía muchísimo a sus compañeros con una guitarra y cantando algunos de sus éxitos. Después de 2 años, Elvis estaba algo preocupado porque, quería relanzar su carrera, quería dedicarse a la música absolutamente, retomar de donde había dejado. Pero estaba preocupado porque, 2 años fuera totalmente de la escena musical, pensó que tal vez podría haber pasado su tiempo, tal vez su éxito no hubiese sido el mismo. Además, estaba un poco deprimido por otras situaciones personales, la muerte de su madre. Pero aparece la figura de Sinatra de unos 45 años que dice:
no pasa nada, yo te voy a ayudar a relanzar tu carrera, porque dijo Sinatra, es momento de armar el encuentro entre estas dos figuras. Estamos hablando del rey de rock and roll y Frank Sinatra, la voz más emblemática del jazz y del blues. Y dijo, vamos a organizar un especial televisivo que se denominó Frank Sinatra Timex Show, Welcome Home Elvis, bienvenido a casa Elvis. Una iniciativa que salió de hecho del lado de Sinatra, que no era particularmente fanático del rock and roll. De hecho, en 1957, en la revista francesa Western World, escribió lo siguiente, escuchen con atención: el rock and roll huele falso y falso, está cantado y escrito en su mayor parte por matones cretinos, se les arregla para hacer la música marcial de todos los delincuentes con cola en la faz de la tierra. Es la forma más brutal, fea, desesperada y viciosa de expresión que he tenido la desgracia de escuchar. Esto opinaba en 1957 Sinatra. ¡Qué picante! Por supuesto, estamos hablando de dos estilos, el jazz y el blues, más relacionado con las altas esferas, el rock and roll con lo más popular, digamos. Pero bueno, pasado el tiempo, Sinatra no estaba muy contento con esto. De hecho, quería hacer una pequeña, una forma de reconciliación con lo que era el rock and roll, porque estamos hablando de que a sus 45 años sentía que estaba empezando a bajar su popularidad nuevamente. Por lo tanto, dijo, vamos a realizar este show en conjunto con el ícono más grande que hay del rock and roll, al menos en Estados Unidos. Y así es como terminaron haciendo este especial, de nuevo, bienvenido a casa Elvis, donde además cantaron a dueto en un momento espectacular de la televisión. Si pueden buscar el video, está en YouTube, ya lo vamos a escuchar un poquito, que se lo ve a Elvis un poco tímido, como no muy recatado, digamos, no como lo conocía en ese entonces, bailando y totalmente suelto. Con el paso de la canción, empieza a bailar Sinatra, empiezan a bailar los dos y se empieza a soltar. Hicieron Love Me Tender, una canción que había grabado Elvis. Así que bueno, esa es la historia que quería traer. La vez que Frank Sinatra hizo el dueto con Elvis Presley, dos voces de las más reconocibles de la historia de la música juntas, ¿no es cierto? Se juntaron dos potencias ahí entonces.